Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Le damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y también le agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Padre, pedimos una bendición abundante sobre todos los presentes y también sobre aquellos que nos siguen de alguna manera. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu. Y el título de hoy, o el título para hoy, es El Espíritu Santo y Felipe. ¿Cuál es el título de hoy? El Espíritu Santo y Felipe. Cuando leemos la Biblia, en San Mateo capítulo 16, versículo 27, el Señor Jesús nos advierte que viene para hacer juicio. Viene para pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis. En la presentación anterior decíamos que la praxis es un proceso mediante el cual una lección, una teoría, se convierte en parte de la experiencia vivida. Decíamos también y definíamos 3 verbos. Número 1, conocer. Número 2, comprender. Y número 3, entender. En la experiencia de la vida cristiana, triste, lamentablemente, en cualquier rincón de la tierra, se encuentra la realidad de que se trabaja con el verbo conocer, el verbo comprender, pero lamentablemente la gente ha olvidado el verbo entender. Cuando usted lee las palabras de Jesús, descubre en San Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante, que Él nos habla de lo que pasó con los antediluvianos y dijo que ellos no entendieron. Y entonces dice el Señor Jesús que así pasará cuando Él venga. No entendieron. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa comprender? ¿Qué significa entender? Esto es de vida o muerte, esto es muy serio. Conocer, decíamos, significa recibir información. Comprender significa compartir la información, pero entender significa vivir la información. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entender significa que usted ha nacido de nuevo. Entender significa que ha sido sellado con el Espíritu. Entender significa que el Espíritu transforma su vida. Entender significa que usted comenzó una nueva experiencia en Cristo Jesús. Entender significa que usted es un hijo o una hija de Dios. Entender significa que usted presenta su testimonio para que la gente conozca y reciba a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entender significa que usted está viviendo la experiencia que vivieron los apóstoles. De allí la importancia de conocer a fondo este verbo. Cuando usted estudia el verbo entender a la luz de la Biblia, tiene que asociarse indefectiblemente con San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La idea de conocer en ese versículo del capítulo 17 significa una experiencia con, significa relacionarse con, significa estar ligado íntimamente con. Es un conocimiento que trasciende el simple hecho de una información. El mismo verbo se utiliza cuando San Mateo dice que María no conoció a Jesús hasta después que dio a luz al niño. ¿Estaban casados? Sí, estaban casados. ¿Estaba desposada con José? Sí, estaba desposada con José. Pero no lo conoció hasta después que dio a luz al niño. El mismo verbo. ¿Conocía a María José? ¿Se había casado con él? Sí.
¿Conocía a María José? No. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo conocía o no lo conocía? Estaba desposada con José, por eso la conocía. Un conocimiento informativo. Pero un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, apareció después que dio a luz al niño. Es el conocimiento que usted tiene con su esposa. Es un conocimiento íntimo, profundo, cercano. Conocer al Padre, conocer a Jesucristo, eso es salvación y vida eterna. De allí es importante, decíamos en la última presentación, que necesitamos también definir los verbos o los sustantivos. Número 1, información. Número 2, formación. Y número 3, transformación. ¿Cuál es el primer sustantivo? Información. Y el segundo, formación. Y el tercero, transformación. Si usted es una persona cristiana, lo es porque recibió un día la información acerca de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y esa información le llevó a tomar una decisión. Y entonces usted se entregó a Jesús. Y el Espíritu comenzó a trabajar en usted. Empieza la experiencia de la santificación, una experiencia formativa. Comienza un proceso hermoso que debe durar toda la vida. Un proceso que según Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano se espera que vaya creciendo, que vaya en crecimiento. Es una formación constante, un crecimiento constante. Sin embargo, Dios espera mucho más que eso. Espera la transformación. ¿Qué significa transformación? La palabra es metamorfo, significa ir más allá de la forma, significa un cambio profundo y permanente, significa algo que está fuera de lo común, de lo normal. Cuando usted lee en el libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, nos habla de cómo el Espíritu quiere transformarnos. Y lo interesante es que dice, transformarnos de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Lo que Dios espera de usted y de mí es tan grande, es tan glorioso, es tan poderoso que la mente humana no lo puede dilucidar del todo. Dios quiere revelarse y reflejarse en nosotros. Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. La pregunta es, ¿a quiénes quiere Dios darse a conocer a través de nosotros? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, porque somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al mundo, al universo. El testimonio suyo es tan importante para Dios porque Dios quiere revelarse a los hombres, Dios quiere revelarse a los ángeles y Dios quiere revelarse al universo. Mi pregunta, ¿es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Es tan grande lo que Dios quiere hacer con usted que va más allá de lo que usted pudiera pensar o imaginarse. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios capítulo 3, versículo 10? Vamos rapidito. Efesios capítulo 3, versículo número 10. Este versículo me apasiona, me emociona, me llena de gozo. ¿Hasta dónde Dios quiere llegar? La vida cristiana no es el simple hecho de ser miembro de una iglesia. La vida cristiana no es solo venir a una iglesia a hacer un culto. La vida cristiana no es solo hacer un culto en casa o vivir una vida no religiosa. No. La vida cristiana trasciende la tierra, va más allá de lo más allá que usted se puede imaginar. Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. ¿Usted recuerda lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9? Que somos linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciemos, que proclamemos, que mostremos las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, la belleza de Dios. ¿A quiénes debemos mostrársela? Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo le hago la pregunta, ¿es maravilloso esto o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? El verbo trascender significa ir más allá de los límites. Dios quiere que usted viva una vida trascendente. No es solo con los seres humanos, involucra a los ángeles que están con Dios en el cielo e involucra a todo el universo. Dios quiere reflejar su gloria en usted.
Por eso necesitamos conocer esto de la praxis. ¿Por qué es tan importante lo de la praxis? Hemos dado una primera definición de la palabra praxis y hemos dicho que la praxis es un proceso mediante el cual una teoría o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Hoy queremos trabajar con Felipe y así cada noche quisiéramos trabajar con un personaje distinto. Hay un libro que hemos regalado y que hemos estado regalando que se llama El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. ¿Cómo se llama el libro? El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Es un resumen de todos los versículos de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Por lo menos escogimos 137 versículos desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted quiere ver cuál es la pregunta de hoy, es la pregunta 62. La pregunta es, ¿qué hizo el Espíritu Santo con Felipe? ¿Recuerdan a Felipe? Hay un Felipe que es un apóstol, pero hay un Felipe que fue diácono. Y no solo diácono, fue evangelista. Y ese Felipe, el Espíritu lo trabajó. Y llama la atención cuando usted busca la praxis y la aplica a la vida de la gente en la Biblia. Dice la importancia de la praxis del Espíritu. El Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, le dijo a los discípulos que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre antes de salir a predicar. Recuerde que cuando Cristo resucitó, pasó 40 días tratando con los discípulos y el día 40 se fue al cielo a preparar su coronación, que fue hecha 10 días después, en la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, ¿quién se derramó sobre los apóstoles? El Espíritu Santo. Llama la atención la manera como Jesús le habla a los discípulos que esperen que serán investidos con poder de lo alto. Los discípulos se esperaron. Y mire usted en su Biblia qué cosa linda. Vamos rapidito a ver si podemos cubrir todo esto. Hechos capítulo 1. Mire lo que hicieron ellos. Cuando vinieron a despedir a Jesús, se reunieron en el aposento alto. ¿Quiénes se reunieron en el aposento alto? Es bueno decir que vamos a utilizar todas las noches un método que se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador. Todo lo que estudiaremos es lo que Dios dice a través de su palabra. Bíblico. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo lo explica la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Nada ni nadie la podrá destruir. Asegúrese, cuando usted presenta el mensaje de Dios, presentar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vinieron después de despedir a Jesús? Hechos capítulo 1. Mire usted lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron a donde dice, al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Estaban en el aposento alto, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Estaban esperando la promesa del Padre? Sí. ¿Le dijo Cristo que esperaran la promesa? Sí. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué ocurrió entonces en ese aposento alto? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cumplió Cristo su promesa, sí o no? Sí. ¿Se derramó el Espíritu Santo? Sí. Y entonces comenzó un proceso glorioso, sobrenatural. La predicación del Evangelio no es natural. El Evangelio no es natural. El Evangelio es sobrenatural. El Evangelio es Cristo Jesús y consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Es eso natural? No, es sobrenatural. Por eso, cuando usted se envuelve con el Evangelio, cuando se envuelve a predicar el Evangelio, despiértese, asegúrese que el Santo Espíritu está sobre usted. Predique de una manera práctica con el poder del Espíritu Santo.
¿Estaba lleno Pedro del Espíritu Santo? ¿Estaba lleno o no estaba lleno? A ver, ¿sí o no? ¿Se manifestó el Espíritu Santo en la vida de Pedro? ¿Y en la vida de los apóstoles? ¿Es el Espíritu Santo que dirige todo este negocio del Evangelio? Cuando le creemos al Espíritu Santo vemos milagros y maravillas. Por eso, hoy necesitamos la experiencia de Felipe. Felipe no solo fue informado, ni solo fue formado, sino que fue también, ¿qué cosa? Transformado. Conozcamos un rapidito a Felipe. ¿Quién era Felipe? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, nos dice que era uno de los diáconos que fueron escogidos para atender las necesidades de los miembros de la iglesia. Hay un perfil interesante de este caballero, de Felipe, y es que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Qué dice la Biblia? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia tenía todo en común y le daban de comer a los que no tenían comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire lo que dice ahora: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mi pregunta: ¿aparece Felipe aquí? ¿Está presente Felipe ahí? ¿Ese Felipe es el apóstol? No, es un diácono. Lo están nombrando diácono. Ponga cuidado, por favor. Lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con un diácono, lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con usted. Mire lo que viene ahora, las maravillas que hizo el Espíritu con Felipe, porque Felipe le creyó a Jesús, Felipe le creyó al Espíritu de Dios. En el capítulo 21, versículo 8, versículo 9, se quita toda duda de quién era este caballero. Capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo 8, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 8? Hechos capítulo 21, versículo 8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, de los 7 diáconos. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mi pregunta: ¿ese diácono era evangelista, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Estaba guiado por el Espíritu Santo? ¿Y qué pasó en la vida de este diácono? Ponga cuidado. Cuando usted decide servir a Dios, cuando usted se entrega en las manos del Señor, el Espíritu Santo reparte y le imparte a usted dones espirituales, habilitaciones espirituales, fortalezas sobrenaturales. Todos los seres humanos que son cristianos, todos los que han sido bautizados, el Espíritu le asignó, le dio, le entregó capacidades sobrenaturales. El problema está que en la mayoría no lo saben. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Pero a Felipe lo hicieron evangelista. ¿Qué hacen los evangelistas? Predican. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 5 al versículo 8. Si usted es cristiano o cristiana, puede estar muy seguro y muy segura de que el Espíritu Santo le asignó, le dio, le otorgó esos dones sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural. El Espíritu no espera que usted viva una vida común y corriente. Él no espera que usted viva por vivir. Él no espera que usted viva una vida promedio. No. La sangre de Cristo Jesús es tan valiosa que fue capaz de pagar el precio del pecado. La sangre de Cristo es tan valiosa que no hay manera de pagarla, y el Espíritu Santo es el encargado de hacer posible que ese proyecto de Dios, que esa manera, esa inversión de Dios se haga poderosa en la vida suya. Porque recuerde, nacimos ayer, morimos mañana. ¿Qué significa la vida
Solamente nacer, crecer, morir y multiplicarse. No, no, no. La vida del cristiano es trascendente. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es un testimonio y un ejemplo para los hombres, para los ángeles y para todo el universo. Y Dios no quiere cosa común y corriente. Capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, versículos 5 al 8. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué más? Y viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía, oyendo, ¿y qué más? Y viendo. Me pregunta, ¿cree la gente cuando oye o cree la gente cuando ve? La gente sabe cuando oye, pero la gente cree cuando ve. Ahí mamá, ¿cómo es la cosa? ¿Cuándo sabe la gente? Cuando oye. ¿Cuándo cree la gente? Cuando ve. Me gusta como Dios dice en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, dice, ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y maravillas que he hecho delante de ellos? ¿Hace Dios señales y maravillas? A ver, ¿sí o no? Sí, para que la gente crea, para que la gente vea. No es teoría, no es argumentación lo que el mundo necesita. El mundo necesita la manifestación del poder del Espíritu en una vida cambiada que inspire a otro a ser cambiado también. ¿Cambió la vida de Pedro? ¿Sí o no? ¿Cambió la vida de Andrés? ¿Cambió la vida de Juan? ¿La de los apóstoles? ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Lo perdonó Jesús? ¿Lo dejó en el grupo? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? 3 veces. ¿Y cuántas veces le dijo Pedro que lo amaba? Las 3 veces. La pregunta que hago es, ¿fue cambiada la vida de Pedro? ¿Hizo milagro y maravilla Dios a través de Pedro? Ya hablaremos de Pedro en algún momento. La Biblia, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es el testimonio de Dios para que le creamos. Si usted mira bien la Biblia, está basada en hechos. No son argumentos, son hechos, son pruebas fehacientes de que Dios es real, de que Dios es verdaderamente lo que dice ser. La gente creerá lo que nosotros somos, no lo que nosotros decimos. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque, ¿qué dice ahora? De muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quiénes eran los samaritanos? Esa es la primera pregunta interesante. ¿Quién eran los samaritanos? ¿Eran judíos? Sí y no. Eran una mezcla entre judíos y paganos. Al punto, eso era muy interesante, al punto que cuando esos paganos de Siria vinieron a habitar el lugar donde vinieron, ustedes recuerdan que el pueblo de Dios dividiendo el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues acabaron con el reino del norte en el año 722, se llevaron toda esa gente, entonces trajeron gente de otro lugar, de Siria, y lo pusieron ahí arriba. Los leones comenzaron a comerse la gente de ahí arriba. Y entonces dijeron, espérate, que el Dios de este sitio aquí tiene su manera de ser adorado. Entonces trajeron de Siria a algunos de los judíos que habían llevado, lo trajeron para que le enseñaran a la gente que se mudaron ahí arriba cómo había que adorar al Dios del cielo. ¿Y qué ocurrió? Que entonces se hizo una combinación peligrosa, paganismo y judaísmo. La combinación peligrosa fue que entonces ese nuevo grupo, esa nueva nación, conocida como Samaria, decidieron creer algunas cosas, solamente creían en los libros de Moisés, después no creían ni en los apóstoles ni en nadie más. Por eso el encuentro de Jesús con la samaritana es tan interesante, tan profundo, tan hermoso, en San Juan capítulo número 4. Al punto de que la samaritana dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. El libro de Deuteronomio capítulo 18, donde Moisés había anunciado eso. Y Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. Y la samaritana creyó. Ahora Felipe viene a Samaria a predicar a Cristo. Viene a Samaria lleno del Espíritu Santo a presentar el Evangelio.
Viene a Samaria y la gente comienza a escuchar la predicación de Felipe. Y la gente comienza a creer. ¿Por qué la gente creía? Oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué cosa dice? Oyendo y viendo las señales que hacía. Nosotros, tristemente, somos herederos de una cultura griega, helenista, que le encanta hablar. Ay, mamacita linda, capaz. Ay, mamacita linda. La tragedia de nuestra cuna de formación cultural es que a los griegos les gusta mucho hablar y describir, pero no les gusta trabajar. Por eso fueron un imperio mundial y terminaron ¿en qué? En nada. Y últimamente usted sabe la noticia que pasó con la economía griega. Yo no me entraré en esos detalles. Tenemos la cultura de hablar. La Biblia tiene la cultura de hacer. La Biblia cree en ser para hacer. ¿Qué dije? Ser para hacer. Por eso es tan interesante el asunto de la praxis. Praxis significa aprender haciendo y siendo aprendiendo. Usted hace y aprende, y usted aprende de lo que hace. ¿Se entendió? Ya veremos más detalle en el camino. Si usted quiere ser un buen mecánico, ¿qué tiene que trabajar? Mecánica. No se quede en su casa con un libro en la mano sin ensuciarse las manos. ¿Qué mecánica va a aprender? Mucha teoría. Métase al taller, compadre. ¿O no? Pero cuando usted se mete al taller debajo del carro, se ensucia la mano, se maja los dedos, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? Se le ve la mano que usted está aprendiendo, compadre. Entonces, eso es praxis. Pero si nada más tiene la teoría, eso es solamente teoría. Felipe se metió a Samaria. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo Felipe? ¿Le creyeron los samaritanos? ¿Le creyeron o no le creyeron? Versículo número 12. ¿Qué dice el verso 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían los samaritanos? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué la gente no se bautiza? Necesitamos individualmente tener una experiencia real con Cristo Jesús. Mateo 24, 14, que dijo Jesús, que el evangelio tiene que ser predicado por testimonio. ¿Qué es testimonio? Un testimonio es lo que hace, la declaración que hace un testigo. ¿Quién es un testigo? Una persona que estuvo presente ante un acontecimiento, un hecho, una situación. Mi pregunta, ¿qué creerá la gente? ¿El argumento que usted le presenta o el testimonio que usted le da? Necesitamos aprender que lo que cambia la vida de la gente es, uno, el testimonio en el Espíritu que transforma la vida. ¿Dieron testimonio los discípulos? ¿Dijeron que eran testigos? ¿Estuvieron con Jesucristo? ¿Hablaron con Jesucristo? ¿Comieron con Cristo después que resucitó? ¿Lo vieron? ¿Qué hizo Tomás con Jesucristo? Hasta le introdujo la mano en la herida del costado. ¿Lo tocaron? Sí. ¿Estuvieron con él? Sí. Y nosotros damos testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando usted lo vive, cuando usted lo experimenta, cuando usted ha tenido una experiencia y usted abre la boca, el Espíritu abre la mente de la gente. Conozco una persona que estuvo a punto de morir. Creo que tú lo conoces también. ¿Es lo mismo hablar después de esa experiencia que antes de esa experiencia? No. Cuando usted lo ha vivido, ¿vivió Felipe la experiencia con el Espíritu Santo? Sí. Mire qué cosa linda viene ahora. Atienda. Déjeme hacerle esta preguntita. ¿Está el cielo interesado en la salvación de los seres humanos? A ver, ¿está interesado o no está interesado el cielo? ¿Participan los ángeles? ¿Participa el Espíritu Santo? ¿Participa Dios? ¿Están empeñados en esto? ¿Cuánto le costó al cielo la salvación de los seres humanos? ¿Cuánto le costó? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que me cree no se pierda más tenga. ¿Cristo murió la mitad o murió completo? ¿Estaba bien muerto? A ver si no. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué hizo el soldado romano? Le partió el corazón. ¿Cómo vive una gente con el corazón partido? ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Lo mataron o no lo mataron? ¿Y qué salió del costado? Sangre y agua. Así que la paga del pecado es, ¿qué cosa?
La muerte completa. Y Cristo vino una muerte ¿cómo? Completa. Nuestra salvación está asegurada y garantizada, ¿sí o no? Asegurada porque Cristo pagó y garantizada porque el Espíritu Santo vino. Pero usted cuando lo experimenta, cuando usted lo vive, es que entonces usted tiene derecho a decírselo a la gente. De lo contrario, usted está tirando una teoría, un concepto, un argumento, y un argumento se discute con otro argumento. Se refuta con otro argumento, ¿sí o no? Pero cuando usted lo vivió y se presenta delante de la gente o habla con una persona y usted sabe lo que ha pasado en la vida suya, ¿tiene derecho a la palabra o no tiene derecho a la palabra? ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? Y eso es lo que significa praxis. Usted lo vivió, lo experimentó, usted estuvo ahí, joven. No hay nada que se pueda hacer. Usted se muere. Uno, joven, pastor, lo siento mucho, mi hermano querido. Y el doctor se puso a llorar. Usted se muere, de aquí no salió usted vivo, compadre. Y salió vivo. ¿Lo vivió o no lo vivió? Y es cosa linda. En la noche viene el Señor en el sueño y me dice, mi hijo, ¿sabe que te está muriendo? Sí, Señor. ¿Pero tú estás consciente que te está muriendo? Sí, Señor. Pues mira, no te va a morir. Te voy a dar de mi vida para que me siga dando a conocer. Le garantizo que el tipo no se murió. Míralo aquí. Usted no puede decirme que no fue, que eso no fue así, pues yo lo viví yo. ¿Me están entendiendo? Eso es praxis. Eso es praxis. Lugares, mire, una vez fui a un lugar a dar una campaña donde la gente no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en la Biblia, ni en la religión, no creen en nadie, ni en nada. Y la conferencia duraba 29 noches. Noche por noche sin parar. Me gustó cuando la hermana dijo, cosa linda, vasita linda. Ya esto es como deportivo, compadre. La campaña son de que 7 días, qué tontería. Cuando llegamos en el año 1991 a Santiago, mi primera experiencia distrital, dimos una campaña que duró 17 semanas. Nacieron 3 iglesias y se bautizaron 130 personas. Pero era esto como que muy light. Yo no. Perdónenme, pero no. No. ¿Cómo te va una guerra de que no espérense? Cosa chula. No, así está linda. Es así que vamos a pelear. Usted está loco, es a matarse que uno va. Esto no es cuestión de que espérense. ¿Y cuáles son las armas que vamos a utilizar? Salga allá afuera y mire los demonios si no quieren arrancarle la cabeza, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Póngase en la cosa, compadre. Póngase en la cosa. Esto no es juego. Felipe llegó a Samaria con el arma puesta, compadre. Llegó con el sable listo para pelear. Capítulo 8, versículo 26 al 28. Mire quiénes estaban allí también participando. Esto es lo que más me gusta. Capítulo 8, versículo 26. Entiendo que usted le cree a Dios. ¿Cierto? ¿Usted le cree a Dios o no le cree a Dios? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen sinceramente en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Le pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Porque eso es lo que vamos a utilizar aquí. Capítulo 8, versículo 20. Bueno, capítulo 8. Oye, aquí el tiempo vuela aquí, qué barbaridad. Yo no sé qué es lo que ustedes tienen aquí, pero estamos empezando y ya esta cuestión se acabó. Capítulo 8, versículo 26 al 28. ¿Qué dice el 26? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué cosa? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es como desierto. ¿Qué está haciendo Felipe en Samaria? Una campaña. ¿Qué está haciendo la gente? Creyendo, entregándose y bautizándose. ¿Y qué le dice el ángel ahora? Cosa linda. Oye, Felipe, párame esto y vete por aquí. Vete por el sur. ¿A dónde? Al desierto. Oye, ¿qué es lo que hay en el desierto? Si aquí estamos dando una campaña y la gente se está bautizando. ¿Se hubiera ido usted? ¿Qué le pasa a este ángel? No será un demonio, me imagino. Esto no es un demonio que me quiere sacar de aquí. No, Felipe conocía al ángel. Cuando usted vive en el Espíritu, usted entiende el mundo del Espíritu. Pero si usted lo que vive es en teoría, en argumento, perdóneme, usted está fuera de foco. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Repito, ¿qué cosa? Eso no es un juego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Y le dice el ángel, entonces él se levantó y fue. Y sucedió, ¿qué cosa?
que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Obedeció Felipe al ángel que le habló? ¿Sí o no? ¿Se fue por ese camino hacia el sur? ¿Un camino desierto? ¿Quién venía en ese camino desierto en un carruaje? El etíope. Ahora, ¿con quién se encontró Felipe en ese camino? Capítulo 8, versículo 29. ¿Quién estaba en ese camino? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Oiga, qué cosa linda. ¿Estaba involucrado el ángel en la predicación? ¿El Espíritu Santo en la predicación? ¿Y el instrumento quién era? Felipe. ¿Le gustaría a usted ser el instrumento del Espíritu Santo? ¿Trabajar con los ángeles? Mi pregunta, ¿predicaba Felipe el mismo evangelio que predicamos nosotros? Entonces, ¿por qué las cosas ahora son como tan... ¿Qué es lo que está pasando? Yo le pregunto en el nombre del Señor Jesús, ¿no es el mismo Dios? ¿Es el mismo Jesús? ¿Es el mismo Espíritu Santo? ¿Son los mismos ángeles? ¿No son la misma gente que se están perdiendo? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Agradezco a Dios por su amor, su misericordia y su bondad. ¿Alguna vez usted ha jugado béisbol, pelota? A ver, ¿sí o no? ¿Nunca ha jugado? ¿Ha jugado baloncesto? ¿Ha jugado basquetbol? ¿Ha jugado voleibol? ¿Ha jugado algún deporte? Tengo la mala cosa que cuando juego cualquier cosa, me meto en cualquier cosa, le meto con todo. Algunos se asustan y se salen de la cancha cuando me meto. Mejor no deje eso. Si le metí, le metí. Si usted se me pone al lado, usted va a tener que ponerse la bota. Vamos a meterle a esto. Y yo le pregunto, ¿cuánto invirtió Dios en la salvación de los seres humanos? ¿Cuánto es todo? Esa es mi pregunta. Toda la ausencia de nada. ¿Y qué es nada? La ausencia de todo. Esa es filosofía. La pregunta en realidad es, ¿lo puso Dios todo sobre la mesa? ¿Entregó a Cristo Jesús? Entonces Dios lo tomó en serio. ¿O no? ¿Y por qué nosotros no lo tomamos en serio? Somos tan mezquinos y mercenarios que lo que queremos es que nos lleven al cielo. ¿Sí o no? Y algunos dicen, Señor, ven pronto, ven pronto. Y papá Dios dice, ¿ya qué voy, mi negro? Porque si voy te pierde. Pero Señor, tú tienes que venir pronto. ¿A qué? Praxis. Praxis. ¿Le habló el ángel a Felipe? ¿Le habló el Espíritu Santo a Felipe? ¿Se fue Felipe por el camino desierto? Déjeme resumirle el asunto ahora. Cuando Felipe coge por el camino desierto y ve ese carruaje que va avanzando, se acerca y ve a un caballero muy distinguido que está leyendo. Era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Y Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y él le contestó, ¿y cómo lo voy a entender si no me lo explican? Y entonces detiene el carro, Felipe se sube al carro y siguen avanzando. ¿Qué estaba leyendo el etíope? El etíope estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías, los versículos 8 y 9, o 7, 8 y 9. Y entonces Felipe comenzó a explicarle al etíope en qué y qué significaba lo que estaba leyendo. El etíope le preguntó, ¿esto que dice aquí es acerca del escritor, acerca del profeta o acerca de algún otro? Y entonces Felipe le explicó al etíope lo que se conoce como el Evangelio según Isaías. Le explicó cómo Dios, el Padre, y Jesús, su Hijo, o en otras palabras, cómo Jehová y el Mesías se pusieron de acuerdo para escribir 4 cantos que constituyen el Evangelio según Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo 11.
Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. Allí está todo el Evangelio según Isaías. Y el personaje central es Cristo Jesús. Y cuando Felipe le explica en qué consiste todo aquello, entonces el etíope se emociona y se maravilla y pregunta: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta: si tú crees, bien puedes. Y dijo: pues yo creo y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Detuvieron el carro, bajaron al agua, bautizaron al etíope, y el etíope se fue feliz, siguió su camino, y el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó a una ciudad que se llamaba Azoto. Mi pregunta: ¿se manifestó el Espíritu en la vida de Felipe? ¿Creyeron los samaritanos? ¿Creyó el etíope? ¿Se bautizó el etíope? ¿Se bautizaron los samaritanos? Ahí está el secreto. ¿Quién es que te está llevando a ti? He visto gente bautizarse en lugares que decían que era imposible, como ese lugar que empecé a contarle, donde la gente no cree ni en Dios ni en el diablo, ni en la Biblia, ni en pastores, ni en religión, ni en nada. Pero vinieron de curioso, porque apareció un anuncio en la televisión, en la radio, en toda la prensa, en todas partes apareció un anuncio que decía: ha llegado la hora. Y en ese lugar hablaban francés. Imagínense, yo no hablo ningún francés. Esta historia se la voy a dejar ahí para decírsela mañana. La dejamos aquí para la historia. Mañana se la cuento completita, ¿le parece bien? Rosalida, algunos tienen cara de decepción. No, tranquilo. Allí duramos 29 noches, noche por noche, y aquello tenía tres estacionamientos. Y cada noche se llenaban los estacionamientos. Y gente. Oiga, cuando llegó el fin del mes, empezamos a bautizar gente como usted no se imagina. Usted no tiene idea, que aquello fue algo tan glorioso, que vinieron de diferentes países a ver qué es lo que estaba pasando. Yo les pregunto: ¿es real el Espíritu Santo? ¿Es real o no es real? ¿Estuvo el Espíritu Santo con Felipe? ¿Sí o no? Capítulo 8, versículo 39, versículo 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Mi pregunta final: ¿usted le cree a Dios? ¿Sí o no? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Dios está comprometido con su palabra. Él no miente. Pero usted necesita llenarse de la palabra de Dios para que Dios pueda actuar en la vida suya. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta de examen para terminar? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿Le gustaría aprenderse un secreto para que todo le salga bien? Diría usted: pato, no me venga con cuentos. Usted dijo que le cree a Dios y que cree a su palabra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Vamos a ver si es verdad. Si a partir de hoy las cosas no le salen bien, entonces usted no creyó. Ay, mamacita linda. Leemos un pasaje de la Biblia. A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Josué capítulo 1, versículo 8. Si es verdad que usted le cree a Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay nadie que impida que en su vida se cumpla la voluntad de Dios. Él es soberano y todopoderoso. Josué 1.8, ¿qué dice el versículo 8? Josué 1.8, ese es el 9. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dice? Sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice Dios ahora, ¿qué dice? Porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Le habló Dios a Josué o no le habló? ¿Sí o no? ¿Usted le cree a Dios o no le cree a Dios? Le tengo un consejo. Mire, créale a Dios. Dios no miente ni puede mentir. Si le dio a Jesucristo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? El problema está que hemos tomado esto muy light, muy polite, muy liviano, muy suave, muy deportivo, déjese de cuento. Si usted no lo toma en serio, siga por ahí, que esto no va a terminar en nada. ¿Cumple Dios sus promesas? ¿Dice o no dice el versículo 8? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora?
¿Acepta el desafío? ¿Acepta el desafío o no lo acepta? ¿Acepta el desafío? ¿Acepta creerle a Dios? ¿Acepta creerle a la palabra de Dios? Entonces veremos maravillas en la vida suya. ¿Quieren que terminemos con una cita caliente? ¿La quieren o no la quieren? ¿La quieren? A mí me gusta la medicina que duele, porque la que duele es la que cura. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aquí terminamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Así que de hoy en adelante, si la vida suya es común y corriente, usted no creyó. Pero si lo tomó en serio, vamos a ver que la vida suya hará lo que dice aquí. Primera de Samuel 2:30 dice: Dios, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, ¿qué cosa? Nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿a quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué cosa? Serán tenidos en poco. ¿Cuál es la decisión suya? ¿Honrar a Dios o despreciarlo? Si usted decide vivir para honrar a Dios, aceptando su palabra y creyéndole a Él, póngase en pie conmigo. Si usted decide lo contrario, quédese sentado, no hay ningún problema. Bueno, ya le contaré esas cosas en otro momento. Aquí ya se nos acabó el tiempo, vamos a orar. Le garantizo que si usted le cree a Dios, no hay nada ni nadie que impida que su vida sea una fuente de bendición. Querido Padre, querido Dios, estamos en pie con la firme decisión de creerle a usted y creerle a su palabra. Señor, como el padre de aquel niño endemoniado, queremos gritar: creo, ayuda a mi incredulidad. Es posible, Padre Santo, que haya personas presentes y amigos de los que nos siguen, amigas en cualquier lugar del mundo, que no saben cómo creer. Le rogamos, Dios, que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que nos inspire, nos motive a leer su palabra santa. Amén. Y que produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Y que el Santo Espíritu, como uno de los frutos que produce, nos dé el fruto de la fe, de la confianza. Padre, queremos creer. Bendiga a toda persona que recibe este mensaje. Sosténgale con su mano todopoderosa. Atiéndele a sus necesidades, Padre amado. Como hacía Jesús, suplía sus necesidades y luego le decía: sígueme. Supla sus necesidades, Señor. Y luego dígale: sígueme. Que todos y todas reciban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.